La razón, la lógica, el método científico han supuesto unos grandes avances para la humanidad. Eh, Implican una forma de abordar las cosas, pero sobre todo, especialmente más que de generar verdad, esa verdad con mayúsculas, que es la que persiguen todas las ideologías, todas las creencias. La razón, la lógica, el método científico lo que han servido es para generar avances tecnológicos. Los avances tecnológicos que se producen en el campo de la experimentación, en el campo, casi podríamos llamar, de la artesanía, de esa artesanía con mayúsculas que es a la que se dedican los técnicos, los que generan técnica. Y la técnica, al fin y al cabo, es el gran pilar del avance en todas estas materias. Lo demás se queda en el ámbito de las teorías, de la metafísica, de las cosmovisiones, de las opiniones grandes o pequeñas. Este gran avance de la razón, de la lógica y de la técnica ha traído aparejado un efecto secundario que no es tan positivo. Y este efecto secundario implica o viene derivado del hecho de que en gran medida la razón, ese método científico, ese sistema lógico, se ha convertido en un ritual, en un rito, de verdad, en un rito generador de verdad y por lo tanto en una fórmula para crear o generar límites de la realidad. Lo que sale de esos límites de la realidad se considera que es o irreal o bien que es inaccesible al conocimiento con mayúsculas, a la capacidad para generar conocimientos verdaderos. Y sin embargo, qué curioso que la ciencia avanza precisamente desmintiéndose, porque si no, no existiría el avance. Se establecería una verdad, una teoría se considera válida y ya es inmutable porque ya sigue siendo verdadera por siempre. No avanzaríamos y nos encontraríamos entonces con esa situación en la que se encuentran las ideologías, las creencias, la fe, que establecen la verdad y ponen una barrera al avance del conocimiento. Por eso aquellos lugares del mundo en que están desde hace incluso siglos dominados por creencias, ideologías, por la verdad, por esas fórmulas de verdad con mayúsculas, se encuentran en un atraso también secular con relación a otras zonas como ha sido Europa, en donde la razón, la lógica, el método científico se abrieron paso. Realmente lo que se abrió paso fue el libre pensamiento, y es el libre pensamiento el que de forma, bueno, de alguna manera ordenada, pero mediante ese orden no que nos trae una capacidad de algo superior para establecerlo, sino el orden que es simplemente el procedimiento, no el método siquiera del buen artesano, de la persona meticulosa, de la persona concienzuda. Ese libre pensamiento es el que ha hecho avanzar. El efecto secundario consiste en que nos creemos de verdad que ese método, esas verdades traídas mediante la lógica, la razón o el método científico son inmutables. Pero no es así como hemos dicho. La ciencia avanza desmintiéndose. ¿Qué quiere esto decir? Pues que la ciencia avanza diciendo lo que dije ayer, aquella verdad que dije ayer, aquel descubrimiento que hice ayer, no era verdadero, no era exacto. Exactamente no era verdadero. Lo cual no quiere decir que fuera falso en todos sus términos, sino aquello que descubrí, aquello que dije ayer, he descubierto hoy que no es así. Ahora es otra la verdad. La verdad con minúsculas, por tanto, no la verdad con mayúsculas, no la verdad inmutable, sino la verdad como un proceso de evolución, de acumulación de datos, un proceso de avance tecnológico, artesanal, en el mejor de los sentidos de la artesanía. No hay que tener miedo a la artesanía. ¿Cómo se produce este avance? Pues hombre, este avance se produce exactamente porque alguien se atreve o sospecha que esa verdad de ayer no era tal verdad. No era una verdad con mayúsculas que cierra en unos límites a la realidad, sino que se decide a deambular por esos límites para poder avanzar. Bien, son los disidentes del pensamiento. Son aquellas personas que proponen hipótesis novedosas, es decir, aquellas en las que su imaginación vuela más allá de lo que la razón,
la lógica, el método científico establecido en un momento determinado le permite. Si esa razón, esa lógica, ese método científico establecido de verdad es inmutable, nadie avanzaría, pero no son inmutables. La ciencia, el pensamiento, el libre pensamiento nos dice volar más allá de esto. Elevar el vuelo, elevar la perspectiva y contemplar a ver si hay más cosas, más allá de esto que hemos descubierto hasta ahora, de esto que hemos comprobado mediante un ritual exactamente como todos los rituales, un rito al que llamamos metodología científica, metodología experimental. Los límites que establece esta ciencia, entendida siempre de la mano del libre pensamiento, no son realmente unos límites que impiden ese avance, unos límites que nos dicen no llegues allí, no vayas allí. Además, no nos interesa que pases de estos límites, que vayas allí porque allí no hay nada interesante para nosotros, para los científicos, para las personas racionales, para las personas que piensan con una mente lógica y no con una mentalidad supersticiosa. Estos límites realmente son una invitación a ir más allá. Y gracias a esta invitación y a que personas usando su imaginación, porque claro, tienes que usar la imaginación para construir una teoría, una hipótesis, para imaginar una situación que no se corresponde con la verdad de ahora, con la verdad del momento histórico, con esa verdad académica. Einstein, todos los físicos de la física cuántica, pero muchos más, astrónomos, médicos, han avanzado y han ido más allá de esos límites, yendo más allá de esos límites, y yendo más allá de esos límites de la única forma que se puede ir, que es volando con la imaginación, es decir, generando hipótesis, creando cosas, inventando situaciones, posibilidades, han hecho avanzar. Han hecho avanzar el conocimiento humano, hemos ido descubriendo qué utilidades tecnológicas, porque al fin y al cabo eso se reduce el avance en la ciencia. Las teorías, como dijimos, las verdades que establecemos, las explicaciones que le damos a las cosas que funcionan, hoy son verdades, mañana son mentiras. Sí, esas teorías, esas hipótesis, esas verdades pequeñas se van tropezando unas con otras, se van sustituyendo unas con otras, y es así como descubrimos realmente esos avances tecnológicos, esos adelantos tecnológicos. Lo interesante de todo esto no es la teoría que estaban subyaciendo ahí detrás de lo que ahora es la informática, por ejemplo. Lo interesante es que todas esas teorías, todas esas hipótesis, todas esas explicaciones con las que tratábamos de comprender cómo y por qué funcionaban las cosas, se iban cayendo abajo, se iban viniendo abajo, y sin embargo, al venirse abajo pegaban en un empujón ¿a qué? A los ordenadores, a la informática en sí. A la informática práctica, a la tecnología, a los instrumentos, incluso a los instrumentos conceptuales, es decir, a los instrumentos puramente operativos, pragmáticos, los de un artesano. Un artesano que no dice, esta es la verdad, sino que dice, esto funciona así. Y describe un proceso, no describe un método. No dice, yo mediante este ritual mágico que se llama método científico, mediante este ritual, mediante este método, voy a ir descubriendo verdades y avanzando. No. El artesano, el técnico, mucho más modesto, mucho más humilde, mucho más pragmático, dice, bueno, yo he encontrado un procedimiento, ¿para qué? Para conseguir esto. Mediante este procedimiento, yo logro fabricar gasolina artificial. Todas las aplicaciones que hay detrás, todo eso está muy bien. ¿Y sirven de qué? Sirven de marco, pero sobre todo sirven de marco no limitante, sino de acicate. De acicate para salir de ahí, insatisfecho siempre con esa explicación, con ese postulado teórico, con todo aquello que lo que tiene la ciencia, la razón y la lógica de prejuicio que nos impide avanzar. Los límites, eran los límites en donde estamos siempre, o donde están siempre revoloteando aquellos que consiguen avanzar, que consiguen más conocimientos pragmáticos, tecnológicos, que consiguen averiguar procedimientos con los cuales, a su vez, o a nuestra vez, podemos conseguir cosas.
Podemos establecer equivalencias. Una equivalencia en la que, bueno, el fuego no es igual que el sol, pero es equivalente al sol. Este es el avance técnico. Este avance técnico, el modesto avance técnico que no se mete en disquisiciones teológicas ni teóricas de si en realidad el fuego... No, mire usted, si yo enciendo un fuego, me caliento como cuando hay sol y ilumino a mi alrededor. Tengo luz y calor, como con el sol. Luego el fuego es equivalente al... Es lo único que me interesa, es lo único que le interesa a la tecnología. Es lo único que nos interesa en el mundo pragmático, en el mundo realista. En ese realismo que cuando entra o acepta los límites de la realidad como algo insalvable se convierte en un realismo simplista, en un realismo limitador que impide el avance, que impide el desarrollo personal y social. Por tanto, acercarse a los límites supone avanzar. Avanzar en el mejor de los sentidos. Avanzar en el sentido de ir encontrando más instrumentos que nos permiten ¿qué? Ser más libres, al fin y al cabo. Vivir mejor, vivir más felices. Ser más libres en el sentido de que podemos dominar mejor a este medio, incluso a esta naturaleza, a esta madre naturaleza que es tan cruel y es tan limitante y tan injusta y tan estúpidamente ensalzada en muchos aspectos. En casi todos los aspectos. Porque, ¿qué es lo que consigue la tecnología? La tecnología que surge en el momento en que surgen los primeros seres humanos. Utilizando ya prótesis, como que hacen las veces de colmillos, de grandes piernas de coceadoras de una cebra. El hombre surge así. Y surge en esos límites, inventando. Y surge inventando esto, tecnología. Y la tecnología no es nada más ni nada menos que prótesis. Esa prótesis que ahora se le tienen tanto miedo, esa tecnología a la que ahora quieren infundirnos tanto miedo porque están en unos límites peligrosos para la humanidad. Y bueno, pues a través de esa tecnología se puede hacer mucho daño, obviamente. Obviamente, con un hacha de piedra se puede hacer mucho más daño que con los puños desnudos. Muchísimo más. Pero también muchísimo beneficio. Podemos cazar, comer más carne donde no teníamos colmillo, no podíamos manera de extraer la carne, aquella carne que quedaba en los huesos después de que habían pasado los depredadores que habían cazado a esa pieza, a ese ñu, a ese búfalo, y después habían pasado las hienas y habían terminado de limpiar bien los huesos, todavía quedaba ahí algo de carne y sobre todo quedaba dentro el tuétano, un alimento magnífico, tremendamente rico. ¿Para qué? Para el desarrollo del cerebro. Necesita muy poco gasto energético en su digestión y en su asimilación y sin embargo produce una gran cantidad de sustancias que son inmejorables para el desarrollo cerebral. Esto se consiguió con una piedra, con una prótesis, con tecnología. Esto se consiguió convirtiendo al hombre ¿en qué? En un transhumano. Es decir, separándolo de la naturaleza, protegiéndonos de esa naturaleza, porque sin esa prótesis, sin esa piedra, hubiéramos desaparecido, nos hubiéramos extinguido. Las crueles leyes de la evolución, esas leyes naturales, habrían acabado con nosotros. ¿Por qué no acabaron? Porque las burlamos, nos escapamos de ellas, nos separamos de la naturaleza. De alguna forma este es el gran pecado original. El gran pecado original de donde surge el hombre, lo que somos. Y sin embargo, constantemente existe la presión para que volvamos a ser lo que fuimos, para que volvamos a la naturaleza, para que renunciamos a la tecnología. El miedo ahora al transhumanismo, al hombre cibernético, al ciberlítico, a esa nueva era en la que a cuyas puertas nos encontramos, consiste precisamente en ese regreso a un falso Edén, a un falso paraíso, en el que ya nos habríamos extinguido y en el que seguramente nos extinguiremos, o en el que quedaremos como criaturas sometidas a otras criaturas que sí utilizan esa tecnología y la utilizan para dominarnos. Porque nosotros hemos renunciado a utilizar o vamos a renunciar a utilizar esa tecnología para liberarnos, para protegernos. Así, en estos límites en los que vive el hombre desde que surgió como especie, se nos presentan cada cierto tiempo momentos
Torre de Babel, en la que llegan esos seres superiores que se dicen dioses o que nos han mostrado a los hombres como dioses y dicen cuidado que estos están avanzando mucho y si dejamos que sigan así haciendo otra torre, dentro de poco pues efectivamente alcanzarán el cielo. Es decir, alcanzarán el cielo, nuestro cielo, alcanzarán una situación de paraíso verdadero, de liberación verdadera, de no tener que trabajar, de no estar sometida a la esclavitud del trabajo, porque el trabajo es una esclavitud. Y todo aquello que ensalzan el trabajo como una cosa maravillosa, pues bueno, me parece muy bien, pero están ensalzando la esclavitud. Una cosa es trabajar, hacer, mejor dicho, lo que uno quiere, y otra cosa es trabajar, es decir, tener que vender tu tiempo para poder sobrevivir. Tener que vender tu tiempo a cambio de un dinero para comida, para una casa, para cobijo, para conseguir medicina. Eso es la esclavitud. ¿Qué es lo que no es ser un esclavo? No ser un esclavo es ser un señor. Y por lo tanto tener a alguien que trabaja para ti. ¿Quién? Las máquinas, la tecnología. Liberarse de la esclavitud. Los momentos Torre de Babel se presentan y se están presentando ahora. Y se ha presentado ahora mismo uno con una potencia tremenda. En el momento justo que estamos a las puertas de ese ciberlítico, de esa era en la que el ser humano seguirá su camino histórico. Surgimos ya como unos seres híbridos, como una especie de cyborg, de androide, con prótesis para poder escapar a la cruel naturaleza, porque en caso contrario nos hubiéramos extinguido, recordadlo siempre. Y a partir de ahí se inicia un camino que no deja de crecer y de avanzar en cuanto al desarrollo tecnológico. Cada vez nos trabajamos bien. Yo llevo una piel aquí, postiza. Si no, sería imposible vivir en determinados climas. ¿Verdad que sí? Y no digamos ya que estoy hablando aquí y me estoy relacionando con todos vosotros, los que ni siquiera os veo, a través ¿de qué? De tecnología. De esta piedra que hay aquí delante, que es un ordenador, que utiliza una cosa que se llama electricidad y que permite que mi imagen y mi sonido se transmita a miles y miles de kilómetros a través de algo que se llama Internet. ¿Eso es malo? Bueno, puede ser malo, claro. Pueden utilizarlo para controlarnos. Pueden utilizarlo para tener todas nuestras informaciones metidas. Si me gusta a mí más la carne o las verduras, para saber qué compro, qué no compro. Claro que todo eso se puede utilizar. También se puede utilizar espías, lo que siempre se ha utilizado. Quiero decir, el control, la dominación, la esclavitud de los humanos. Las tiranías han existido siempre. Y lo único que han necesitado es una piedra y un palo. O tal vez ni siquiera eso. Incluso antes podemos entender que en esas jerarquías de animales sociales, de predadores sociales, existe esas tiranías y en sí mismos están constituidas como una especie de tiranía, que no necesita piedras ni palos artificiales. Los límites. La humanidad vive en el límite y vivimos en esos límites desde que surgimos como especie y seguimos avanzando. La carrera que tenemos por delante no podemos tenerla porque si la detenemos o nos extinguimos, entonces sí nos extinguiríamos, no si se sigue avanzando tecnológicamente y dominando a esta cruel madre, a este ambiente terrible e injusto, lo que llamamos naturaleza. Si ese avance no lo seguimos llevando a cabo, es cuando nos extinguiremos. Nos extinguiremos como lo que somos, físicamente, pero también es posible que nos extingamos como lo que queremos ser, seres humanos libres. La tecnología nos va a esclavizar. No, nos van a esclavizar otros humanos. La inteligencia artificial nos va a esclavizar. No, nos va a esclavizar otros humanos utilizando inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, cuando con fin funcione por sí misma, no será nada más que lo que los humanos que la han creado han querido o quieran que sea. Y cuando esa inteligencia artificial en algún momento, que llegará, no quepa la menor duda, adquiera algo equivalente a lo que es nuestra conciencia, esa inteligencia artificial se comportará como se comportan ahora los humanos. Ni mejor ni peor. Porque esa inteligencia artificial serán nuestros hijos. Será nuestra descendencia. Serán lo que nosotros hayamos, lo que nosotros somos, mejor dicho. ¿Y qué seremos nosotros en esa situación? O una dos. O somos uno igual a ellos, o somos sus dueños, o somos sus esclavos. ¿Los esclavos de quién? ¿De la inteligencia artificial? Sí. Como llevamos siendo esclavos de la inteligencia no artificial, de la inteligencia que llamamos natural,
miles y miles de años. ¿O acaso no ha existido la esclavitud hasta ahora? ¿Acaso no es mucho más peligroso una inteligencia natural, la de los humanos? Ese portentoso ordenador que tenemos aquí, dentro del cráneo, que lo único que lo diferencia de otro ordenador es que su hardware, su estructura física está basada en el silicio, en lugar de en el carbono como el nuestro, como nuestro ordenador. No hay otra diferencia. Un ordenador que te ha sometido también a un software, el nuestro, el ADN, que determina los límites de nuestro comportamiento, pero sobre todo establece unas tendencias de comportamiento. La tecnología es parte de la humanidad, forma parte de nosotros desde que surgimos como especie. Esos son los arcos, las flechas, los iglús para poder sobrevivir en un clima tan extremo como es el Ártico. La tecnología es la cultura también. La capacidad de poder superar esos límites y seguir inventando. Ir más allá. Ir más allá de la realidad que se convierte en una cerca, en un cercado, como el cercado que utilizan para guardar al rebaño, el rebaño de animales y el rebaño de humanos. Esas cercas que nos dicen no pases de aquí, es peligroso, huye de la tecnología, no aprendas a manejar un arma de fuego porque el arma de fuego es peligrosísima, puede matar. Estamos dejando que ellos, quien sea, inteligencias naturales o artificiales, utilice armas de fuego. Y nosotros estamos aceptando quedar indefensos. Porque nos dejamos llevar por esa especie de mito pastoril, bucólico, estúpido, de no, hay que volver a la naturaleza. ¿A volver a la naturaleza? ¿Tú sabes lo que va a hacer la naturaleza contigo? Abandona toda la tecnología que te rodea. No utilices siquiera un palo y una piedra. Vive solamente con tus manos, tus débiles uñas y tus inútiles dientes. Eso es volver a la naturaleza. Lo contrario es una estupidez. Es una farsa. ¿Es qué? Un engaño. Porque el ser humano, gracias a que va más allá de esos límites, a que rompe los límites de las leyes de la evolución, de esa cruel selección natural, hace trampa. Hicimos trampa desde el principio. Y no tuvimos que esperar generaciones y generaciones y generaciones a ver si conseguíamos desarrollar por nosotros mismos unos grandes colmillos y unas garras tremendas para poder defendernos y poder cazar y todo esto. Y entonces sí comer más carne y por lo tanto desarrollar más nuestro cerebro y terminar siendo unos animales muy inteligentes. No tuvimos que hacerlo, hicimos trampa. Cogimos un atajo, cogimos la vía rápida. Engañamos a la naturaleza, a las leyes de la evolución, a la selección natural. Y lo engañamos diciendo, vale, yo ahora voy a construir aquí una especie de colmillo, que es esta piedra, este hacha de piedra. Y este palo enorme, que va a funcionar como ¿qué? Como las patas traseras de una cebra, que como te digo una cosa te mata. Y voy a utilizar esta piedra para poder abrir, este colmillo para poder abrir un fémur y comerme el tuétano. También para matar a otros humanos. Y finalmente también para salvar a otros humanos con un equivalente de aquella hacha de piedra que es el bisturí. Somos cyborgs desde que nacimos como especie. Que no se engañe nadie. La tecnología es mala, quítate las gafas. Vive con tus 5, 7, 8, 10 dioptrías. No hay problema. Quítate el marcapasos. Pues la tecnología es mala. Quítate la ropa. Es que estamos a 2 grados bajo cero. Ah, muchacho. Entonces todo va a vivir en el trópico. Vamos a eliminar de verdad la tecnología. Vamos a ser humanos de verdad. Bueno, es que en realidad hasta aquí sí, pero a partir de aquí ya el desarrollo tecnológico empieza a ser peligroso. ¿Por qué? A partir de aquí. ¿Por qué? La energía nuclear puede generar electricidad y beneficiar muchísimo la vida de las personas, de la humanidad. De hecho, lo hace. Una energía barata, bastante segura si se sabe
si se sabe manejar, con los cuidados necesarios, pero también puede matar, claro, la bomba atómica, efectivamente. Un palo puede servir para defenderte de las alimañas en medio de la sabana o para matar a tu vecino. Claro. Pero eso lo pueden hacer exactamente igual las garras de un león y los colmillos de un león. Entre ellos y con los demás. Somos cyborg. En la humanidad, el ser humano consiste en romper siempre los límites, en que no existan límites. Un solo límite, tu conciencia. Porque si pierdes tu conciencia, pierdes tu identidad. Y ya has muerto, te has extinguido como individuo. Y si nos extinguimos como individuo porque perdemos nuestra conciencia individual, nos extinguimos como especie, ya seremos otra especie diferente. Una especie sometida, una especie enajenada, una especie ausente de sí. Como clones de una gran colmena, de un gran colectivo, donde no existen ya seres humanos, porque el ser humano es la conciencia, es la libertad individual. Este es el único límite insalvable. O sí, salvable también, podemos renunciar a nuestra libertad. De hecho, lo hace muchísima gente. Mucha gente deja de utilizar eso que se inventó hace 500 años, de lo que hemos hablado, que es el libre pensamiento. La capacidad para superar límites, para pensar por ti mismo, para sospechar, para crear tus propias verdades minúsculas, para, al fin y al cabo, avanzar como persona. Mejorar tu vida y las que te rodean. Acumulando conocimientos, que lo utilizas ¿para qué? En beneficio tuyo y de los que te rodean. Eso es la tecnología. Podemos renunciar a la conciencia, a la libertad. De hecho, muchísima gente lo hace. Una gran mayoría lo hace. Y son solamente una minoría los que consiguen hacer avanzar a toda la humanidad, a esos también que han renunciado a su libertad, a su conciencia, a esos que dicen, en este libro sagrado está contada la verdad, aquí ya no hay que investigar más ni hablar. Pero joder, luego van al médico a que le cure el médico de aquellos que piensan que la verdad no está dicha ahí, que hay que investigar y que hay que avanzar. La inmensa mayoría de esos que renuncian a su libertad luego nos dicen, bueno, que sea la voluntad de Dios o de este libro, como aquí está la verdad, yo no tengo que hacer nada. Tengo un cáncer, no me lo trato. No, van al médico. Y van al médico que ha acumulado conocimientos, desarrollo tecnológico, que tiene una experiencia atrás de una sociedad, de un conjunto, de una sociedad, de personas que rompían los límites, que no renunciaban a su libertad individual. Los límites. En los límites está el ser humano. Ahí es donde está la humanidad. Mañana podemos ser androides. Mientras mantengamos nuestra conciencia, yo seré yo. Tú seguirás siendo tú. ¿Acaso por conseguir convertirte en androide vas a dejar de ser humano, de ser tú? Tú, con tu identidad, con tu conciencia, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus sentimientos, en absoluto. La única diferencia es que tendrás un recipiente, un cuerpo, que no va a estar basado en el carbono, sino en algún otro elemento, el silicio, por ejemplo. Pero hasta se puede crear un androide con una apariencia completamente humana. Que estaremos viviendo una vida, esa vida en la que estamos familiarizados, en la que nos sentimos cómodos, a gusto. Esa parte del mundo natural que ha sido ya domesticada por el hombre y entonces sí se convierte en algo amable, se convierte de verdad en una madre. La naturaleza artificial, aquella que convierte ecosistemas en tecnosistemas. En tecnosistemas en los que tú estás viviendo en una especie, o no en una especie, en una construcción artificial del trópico en el Ártico, con tus grandes pieles y tus casas, tus hábitats acondicionados que reproducen más o menos la temperatura soportables por nuestra fisiología, por el trópico en el Ártico. ¿Qué problema hay? Si mantenemos nuestra conciencia, nuestra libertad, ¿qué es lo que... Ese es el límite, el tope del límite, que nunca podremos salvar porque ese es nuestro ser. ¿Qué problema hay en que lo convirtamos todo en algo artificial? ¿Por qué no? Si hay un momento en el que ya no nos interesa o somos felices sin necesidad
de vivir en ese ambiente familiarizado, el familiar que tenemos de árboles, lo que llamamos la naturaleza benigna, la naturaleza domesticada por el hombre, en la que la hemos despojado de toda su crueldad y toda su injusticia, en la que el grande se come al chico y los pobres mueren y los poderosos disfrutan de la vida. ¿Por qué no? De hecho, hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que ya es feliz, que no necesita estar en el campo, que le molesta el campo, le gusta más la ciudad, los grandes almacenes, toda una vida artificial. Los urbanitas son felices en la ciudad. ¿Eso es peor? ¿Por qué? Si son felices y lo desean ellos así, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de ser feliz de la manera que sea? ¿Cuál es el problema en romper unos límites y seguir siendo ahí felices? Seguir investigando, seguir soñando, seguir saltando esos límites. No hay ningún problema. Os diré dónde hay un problema. Un problema lo hay cuando no somos libres. Y no importa si esa libertad la perdemos a manos de un león, es decir, la madre naturaleza, la perdemos a manos de un congénere que tiene simplemente un palo, no sabe leer ni escribir, sabe nada, pero tiene un palo, o tiene una navaja, o tiene un cuchillo, o esa libertad la perdemos en base a la tecnología esta por la que estamos hablando nosotros, por la que estoy hablando yo y vosotros me escucháis y me estáis viendo, a la utilización de esta tecnología para controlarnos, para hacernos perder nuestra libertad. Da igual. La lucha, la cuestión, la gran batalla no reside en todo eso, reside simplemente en ser libre o no ser libre, en ser nosotros los dueños de nuestro destino. Oye, y si somos tontos, no sabemos ser felices, somos nosotros los que estamos poniéndonos el límite. Pero tenemos derecho a luchar por nuestra felicidad. Y tenemos derecho a luchar por nuestra felicidad significa que tenemos que luchar por mantenernos libres y por crear una sociedad lo más libre posible, no importa cómo sea esa sociedad. Incluso si hay una sociedad totalmente virtual, incluso si vivimos dentro de un ordenador, en un mundo simulado y somos personajes simulados allí, somos pura energía. No es eso lo que habla mucha gente. El mundo de los espíritus, bien, pues en un juego de simulación, todos los personajes que hay allí son puro espíritu, son información. No hay ninguna corporeidad material. El mundo tampoco la tiene en la que vive. ¿Y qué? Sí que si eso es así. La única batalla seguirá siendo allí la misma. ¿Libertad o no libertad? Colectivismo o liberacismo. Si no hay otra batalla. Eso lo decide todo. Tener la opción de poder luchar por nuestra felicidad o renunciar a esa opción o que no la quiten. Da igual. Esa es la cuestión, no es otra. Que no os engañen. Que no os engañen porque quieren... ¿Quién? Pues los que quieren robar la libertad a los demás. Si no hace falta... No tienen que ser extraterrestres, que seguramente también lo son. Están aquí. O gente de otros mundos simulados, de otros mundos paralelos. No, nuestros congéneres. Y no tienen por qué ser que son de una secta oculta, no sé qué, que tienen poder y tal dominio. No. Nuestro vecino. Nuestro alcalde, nuestro presidente del gobierno. Nuestro empresario que hace trampa en la libre competencia y entonces se queda él con todos los concursos, porque unta a los políticos, a los que deciden, etc. No hace falta. Perdemos la libertad y la perdíamos la libertad mucho antes en esa naturaleza, en esa vida natural. Porque si no llegamos a inventar esos instrumentos, esas prótesis que añadíamos a nuestro cuerpo, cogiéndolas o incorporándolas como la ropa, cogiéndolas como las hachas de piedra, nos hubiéramos extinguido. Bien, utilicemos la tecnología para no extinguirnos, que no os engañen. Usemos la tecnología para liberarnos mucho más, para ir más allá de esos límites. Utilicemos la tecnología y utilicemos nuestra conciencia, nuestra libertad para ir más allá de esos límites. Porque esa es la clave de todo. La gran lucha del colectivismo, del totalitarismo, consiste en que renunciamos a nuestra libre conciencia, a nuestro libre pensamiento. Al fin y al cabo, a lo que constituye el alma del ser humano. Que no es ser un animal y vivir en la naturaleza, incorporado en ella y armonizado con ella y defendiendo el ámbito. No, eso no lo es. No somos así, somos una especie completamente androide.
desde que nacimos como especie. La gran lucha es que renunciamos a nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, en esta gran computadora que hay aquí, un instrumento tremendo para conseguir que aquello en lo que constituye la vida y el sentido de la vida. Intentar ser felices, lo más felices posible. Y ese es el arte de la vida. No hay otro. Esa es la gran aventura de la vida. La gran aventura de la vida, que no os engañe nadie, es intentar ser felices. No, pero es que no hay que ser felices porque no se puede ser feliz. Bueno, eso lo dices tú. No, es que en esta vida también está el sufrimiento. ¿Y quién ha dicho que no? Claro, si ser feliz no consiste en no sufrir, en no esforzarte. Puedes ser inmensamente feliz persiguiendo un ideal, corriendo 20 kilómetros en pos de un sueño. Claro, y estás sufriendo. Pero todo eso se traduce en felicidad. Y se traduce en infelicidad, en desgracia, cuando no eres libre. Cuando no eres tú el que estás persiguiendo tu propio objetivo. Cuando no recorres esos 50 kilómetros corriendo en pos de tu sueño, sino en pos del sueño de otro que te lo compra, que te convierte en su esclavo. Los límites. Romper los límites. Vivir en los límites. Estamos viviendo constantemente en el límite. Si renunciamos a vivir en ese límite, si renunciamos a ir más allá del límite, más allá de lo que consideramos que es real, de todo aquello que nos denigran los que quieren que no utilicemos este gran portento que es nuestra mente y nuestro libre pensamiento, nuestra conciencia, que nos dicen, no, pero eso son supersticiones, son tonterías, son ilusiones, eso no es verdad, ahí no hay nada, estás perdiendo el tiempo, eso no es útil en tu vida cotidiana. Caramba, y resulta que había unos tipos en plena glaciación, en unas condiciones durísimas como pocas condiciones se puede uno imaginar, y decidían perder el tiempo pintando en unas cuevas oscuras, pintando escenas de caza. ¿Para qué? Para hacer magia. Eran tan idiotas que no se enteraban de que la magia no tenía ninguna utilidad práctica. Es más, que aquellos que se dedicaban a esas cosas tenían menos tiempo para cazar y dedicaban recursos y personas a hacer todo aquello y no a cazar. Los que se dedicaban a cazar, simplemente a cazar, sin dedicarse a todas estas tonterías, a todas estas fantasías, a todas estas cosas, bueno, esotéricas, mágicas, supersticiosas, aquellas otras sociedades que eran todos cazadores pragmáticos, eran los que sobrevivían. Pero no, sobrevivieron estos. Sobrevivieron los que pintaban allí y pintaban allí para poder visualizar mejor e imaginarse mejor que tenían éxito en la caza. Y resulta que después tenían algo más de éxito en la caza, un poquitín más. Lo suficiente como para ir ¿qué? Sobreviviendo más que los otros, procreando más que los otros, dejando su huella hasta convertirse en nuestros antecesores. Y es esa misma tecnología. La tecnología que surge de estos límites, de vivir en los límites, de traspasarlos. Esa tecnología es la que ahora mismo está en la base de esta tremenda guerra. Esta tremenda guerra de final de un ciclo que es el neolítico e inicio de otro ciclo que es el cibernético, en el que existe la oportunidad de que el hombre ya no tenga que trabajar, gracias a toda esta tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización. Y aquí lo que se está decidiendo es quién vive en ese mundo. ¿Y cómo se vive en ese mundo? ¿Si como un amo y un esclavo o todos como hombres libres y mujeres libres? Esto es lo que se está decidiendo, no se está diciendo otra cosa. Desde luego los que renuncian a esa tecnología no van a vivir como hombres libres, muchísimo menos como amos. Y por eso, los que quieren vivir como amos intentan que ellos sean los únicos hombres libres. ¿Y cómo lo quieren conseguir? Convenciéndonos de que la tecnología, es decir, la esencia del ser humano, es mala. El ser humano es un ser imperfecto, pecaminoso y pecó contra... Da igual contra lo que se diga. Ahora es el mismo discurso. Pecáis contra el planeta. Estáis destruyendo el planeta. Es el mismo discurso.
porque lo que quieren exactamente es eso, que no vivamos en los límites, que vivamos por debajo de ellos, dentro de ellos, que los límites se conviertan en un cercado para nosotros, en un corral, en una jaula, en una cárcel. Nuestros propios límites, esos en los que vivimos, nuestra capacidad para ir más allá, se convierta en ¿qué? En el policía, el carcelero perfecto que nos mantiene dentro, nos mantiene siempre más acá. Y lo hace nuestra propia imaginación, nuestra propia mente prodigiosa, que nos dice, cuidado, no vayas más allá. Es malo. Si quieres seguir siendo humano, si quieres que la humanidad no desaparezca, quédate aquí, dentro del corral. No, salir fuera. Romper los límites, ir más allá. Hay más allá, más mundo. El mundo no se acaba en los límites de nuestra ignorancia. En los límites de ese librillo de procedimiento, de ese manual antiguo que apuntamos todo lo que conocemos. Hay más allá, más cosas. Vamos más allá de ese límite. Y podemos ir de ese límite más allá utilizando la tecnología. Y sobre todo utilizando la tecnología más fascinante que existe por ahora, que es este cerebro que hay dentro. Esa computadora con base de carbono y algo o alguien que somos nosotros. Ese nosotros que está ahí se llama conciencia, identidad individual, libertad individual. Vayamos más allá de los límites, porque a este lado de los límites nos están viniendo mensajes de fuera. Ahora, en este momento crucial. En este momento crucial de la humanidad en la que estamos pasando una enorme era del neolítico, dominada por pastores y rebaños humanos, y estamos a las puertas de un mundo en el que ya no tiene por qué existir rebaños humanos, tampoco pastores. En el que no existirán rebaños humanos, no si detenemos la tecnología y volvemos otra vez al año cero. No, sino que dejará de haber rebaños humanos si deja de haber pastores. Si utilizamos la tecnología para impedir que existan pastores. Esta tecnología, el cerebro y la conciencia, si mantenemos nuestra conciencia libre. En los límites desde los que nos llevan señales de fuera, ¿en forma de qué? De casualidades, de cosas raras, inexplicables, de interferencias de otros mundos que están ahí. Interferencias exactamente iguales a las que se producen en una emisora de radio cuando llegas a los límites del dial en la que esa emisora está sintonizada y empiezas a escuchar ruidos raros de otra emisora. O cuando en la televisión mueves un poco esa sintonización también del dial y entras en otra frecuencia, te acercas a otra frecuencia de otra emisora. Y de repente en una película del oeste aparece un romano. ¿Ves? Hay una figura espectral, fantasmal de un romano. Entonces, caramba, ¿eso qué es? Es inexplicable. Claro, inexplicable, y desde una película romana es inexplicable que aparezca esto. O desde una película del oeste es inexplicable que aparezca un romano. Da igual. Los límites. No renuncies a los límites, ni a los de la tecnología exterior, ni a los de nuestra conciencia. Vamos a escuchar lo que viene de más allá de esos límites. De los límites donde hemos marcado lo que es la realidad. Pero que esos límites de lo que es la realidad, de lo que conocemos fehacientemente, tangiblemente, tecnológicamente, no se conviertan en un cercado que nos atrapa dentro, que nos encierra. Que esos límites nos sirvan para lo que han servido a todos los grandes hombres y mujeres de la humanidad, para volar más allá, para ir más allá. En una invitación a salir fuera, a saltar sobre ese abismo en el que aparentemente no hay nada y en el que de repente posas tus pies en algo y al posar tus pies en algo que no ves por el momento, empieza a iluminarse un nuevo mundo. Y empieza a descubrir que ahí había un mundo, que no existía tal abismo. Nos llegan interferencias.
En otro vídeo veremos cómo saltar esos límites, cómo empezar a escuchar esas interferencias de otros mundos, cómo interpretarlas, cómo reconocerlas y también cómo crear nosotros interferencias en otros mundos, cómo comunicarnos con esos otros mundos, cómo salir de nuestros límites. Porque ya tenemos que empezar a hablar de esto y dejar hablar de ese realismo simplista de los pastores de hace 3.000 y 4.000 años. Ya tenemos que empezar a hablar de esas obviedades, de que lo único que interesa, lo único que importa es si la oveja se muere o no se muere, o si tu mujer te obedece o no te obedece, o si eres el rey o eres el... No, ya tenemos que empezar a pensar en ese nuevo mundo, en el cibernético, que nos va a ofrecer, si conservamos nuestra libertad y si impedimos que se sigan replicando los viejos pastores, los viejos tiranos de la antigüedad, vamos a conseguir una libertad como nunca antes habíamos podido imaginar. Y en esa libertad, volando a través de esa libertad, vamos a tener la opción de conseguir la felicidad que cada uno seamos capaces de conseguir. Los límites. Vamos a verlo en un próximo vídeo. Y vamos a ver en un próximo vídeo cómo esos límites en realidad consisten en esa naturaleza humana que nos invita a ir hacia lo ilimitado. Los límites que se convierten en un horizonte sin límites.